Con el tratamiento del tema tiene la palabra el diputado Gustavo Subía. Gracias, presidente. Debo felicitar al diputado Varela por la honestidad de sus palabras y a la vez sentir lo duro que debe de ser admirar una revolución que tuvo un origen lógico en virtud de las condiciones políticas de Cuba en el año 59, admirarla, esperar que dé los reales frutos que es transitar hacia el sistema democrático y darse cuenta que 60 años después, lamentablemente esos frutos siguen sin dar a luz. Es una situación compleja, terrible. Acá estamos acostumbrados en este Parlamento a ser muy enfáticos en nuestras posiciones. Los grises no abundan. Por eso me sorprendió positivamente las manifestaciones del diputado Varela que tras cartón añadió, lógicamente también, no seamos infantiles. Hay muchas manos en el circo metidas. Y es real. En este mundo hay muchas manos en todos. En todo tiempo, en todo momento hay muchas manos metidas. Así que es verdad, no hay que ser infantiles, pero sí poder llegar a las conclusiones que hoy veo que van a ser mayoría en este Parlamento, y es: no tenemos un sistema democrático pleno, ni siquiera un sistema democrático gris. Tenemos un claro sistema autoritario, basado en la filosofía básicamente de partido único, porque acá el tema central es la opción entre totalitarismo o democracia. Y los partidos únicos son totalitarios, y no es una expresión subjetiva o adjetiva, es racionalmente comprensiva. Yo, partido único, soy el total, no soy el partido. A poco que veamos la inferencia del concepto de partido, habla aparte de algo. Un sistema donde los partidos se rotan en el poder quiere decir un sistema donde las partes se rotan en el poder. Un partido total, no de partes, es decir, no es partido, es un total. Estamos semánticamente errando cuando hablamos de partido totalitario. No, es un total totalitario, y esa es la madre del borrego. La existencia de la aceptación de una sola posición. No podemos, bajo esa lógica, sostener la existencia de democracias diferentes. Me hace acordar aquella película de Ligeramente Embarazada. O estamos embarazadas, hoy por hoy estamos, los padres masculinos también estamos embarazados, es la nueva modalidad, interesante. O estamos embarazados o no estamos embarazados. O somos democracia o no somos democracia. O somos totalitario o somos un sistema de partidos. Son opciones claras que la comunidad europea, que algo de respeto le podemos tener, si bien tuvieron los colonialismos clásicos en el siglo XIX y el siglo XX, la comunidad europea condenó a los partidos nazista y comunista en su gestión en el siglo XX como partidos incluso genocidas. Entonces, no estamos hablando solamente de la democracia en Cuba, estamos hablando de un partido totalitario que asumió el poder y concibe la existencia humana como solo visible desde una posición. Esa es la concepción básica de, y me volví a equivocar con partido totalitario, de único totalitario, es la concepción clásica que trae necesariamente todas las consecuencias que hoy discutimos, si es un poquito más o es un poquito menos. Vale la pena, aunque este mes hemos hecho varias referencias a él, recordar la famosa posición del general Sereni en aquella entrevista con Never Araújo, que fue multicitada en los últimos meses en este Parlamento.
y Sereñe con gran sapiencia hablaba de la violación de los derechos humanos a los nuestros y la violación de los derechos humanos que le hacemos a los otros. Esa tan simple acepción sigue, sin embargo, ser difícil de comprender para todos, porque la raza humana se ha caracterizado por la división de facciones y cuando nos dividimos en facciones difícilmente es entendible racionalmente las posiciones. Yo que tengo varios amigos frente amplistas, es interesante la conversación sincera cuando no está prendido el grabador para comprender que la posición que hoy estableció el diputado Varela es extensiva a muchos integrantes de la fuerza política Frente Amplio cuando hablan en voz baja. Por eso, reitero una vez más la importancia de las declaraciones del diputado Varela en un sinceramiento que merece la mejor de las calificaciones en este Parlamento donde son tan diferentes. La democracia no es diferente. La democracia es un sistema de respeto a la opinión ajena y no podemos ver en Cuba ese fenómeno. El Código Penal cubano, y entro en un tema que me es un poco más conocido, el de los códigos penales, ha generado incluso, haciendo más intensas la pena para delitos que están directamente vinculados con el afán represivo. El delito del normal funcionamiento del gobierno, impedir normal funcionamiento del gobierno, que tiene una base tan ancha, que es lo que cuando en penal hablamos decimos que la tipicidad es tan flexible que mete una ballena como un pejerrey, todo entra por esa tipicidad tan amplia. Hago un paréntesis, es como si dijéramos, el que fuere malo será castigado. Bueno, es tan amplia el atentar contra el normal funcionamiento del gobierno totalitario. Es decir, repito, normal funcionamiento de gobierno totalitario, el que atenta de 4 a 10 años de prisión, artículo 120 del Código Penal cubano. El difundir hechos falsos. Pobre los infieles de una pareja que relatan a su pareja un hecho falso para tratar de camuflar una infidelidad, porque el difundir hechos falsos, el artículo 391 del Código Penal cubano, incrementó también sus penas. Pero a lo que voy, son artículos penales que incrementaron en los últimos tiempos con una última reforma que no recuerdo exactamente el año, pero es bastante reciente. Incrementaron las penalidades, mantuvieron la pena de muerte y están articulados desde una forma tan laxa en su tipificación que permite atrapar al disidente, al que no está de acuerdo con el único totalitario. Porque ahí está el corazón, a mi juicio, del problema. Por más que deseemos mayor o menor solidaridad con el pueblo cubano, si no se cambia el régimen, como en otras partes del mundo también existe, si no se cambia la concepción de que una sola visión de los hechos puede ser la verdad, imagínese que este Parlamento no tendría razón de ser, donde aquí no encontramos ni siquiera dentro de un mismo partido muchas veces dos posiciones iguales. Imagínense lo que representa un parlamento con las disidencias naturales. ¿Alguien puede contradecir en su justo término que la disidencia de opiniones es lo más connatural al ser humano? ¿Alguien lo puede contradecir? Y sin embargo estamos avalando el sistema comunista, esa pseudo dictadura del proletariado, porque no es el proletariado el que la ejerce, son los elegidos representantes del proletariado los que le ejercen. Estamos avalando un sistema que de por sí y en su constitución avala esa discriminación sobre los derechos humanos. Entonces, la discusión de hoy no puede ser de si Cuba es más o menos embarazada,
si Cuba es más o menos democrática. O es o no es. El Uruguay, que tenemos la suerte de haber regresado de una dictadura, sí, a un Estado plenamente democrático, puede en este tema hablar fuerte. Y puede hablar fuerte para decir Cuba no lo es. Y Cuba sufre porque no lo es. Y Cuba sufre porque filosóficamente la opción que se dieron por las armas, quienes llegaron al poder, fue la opción del único totalitario. Concepción que no puede ser en absoluto respetada por quienes sí participamos de la idea de que la pluralidad es la base de la convivencia, aún con las dificultades que trae. No acepto de ninguna manera los conceptos de no haber vivido en la isla para poder opinar de ella. Yo fui nacido y soy viejo ya en el año 53, cuando la Segunda Guerra Mundial ya había acaecido, año 45. Uruguay le declaró la guerra a Alemania el último mes de la guerra. Así que para el 53 la Segunda Guerra Mundial no existía. ¿Y qué? ¿Me impide acaso haber conocido lo que representó el nazismo para Europa? ¿Lo que representó el comunismo para Europa? La falta de derechos que existen en los regímenes de tal naturaleza, no importa que sean un país pobre como Cuba o un país rico como China, donde también se desconocen los derechos humanos, y a quienes podemos visitar en el intercambio comercial, como se ha hecho en todas las épocas. Durante el gobierno militar se importaron los motores para algunas represas de origen ruso, así que, y lo han hecho también otros estados que nos criticaban porque el comercio se mantiene por encima de las ideologías. Una cosa es visitarlo y otra cosa es avalarlo. El origen del dolor está en la concepción mesiánica de que muy poquitos saben qué se hace y pueden dirigir a los restantes y no aceptar sus sugerencias. Es muy humano esto, todos lo tenemos, todos partimos de la base que estamos en la verdad y que los demás están equivocados. Es cierto, pero esa concepción llevada al poder de Estado único es la que ocasionó durante el siglo XX y ahora lo que va del XXI, y no sabemos qué nos puede acarrear el futuro, porque como me expresaba hace unos días, el concepto de nunca más, lamentablemente, no lo visualizo como factible, entre otras cosas por la filosofía que muchos de los actores empleamos referido a estos acontecimientos. No sabemos el futuro que nos puede acarrear y no sabemos el valor de oro que tenemos en nuestras manos para preservar este sistema democrático. Termino reivindicando por tercera vez la posición del diputado Varela, que se animó a quebrar una diferencia con otros diputados pertenecientes a su partido, en el sentido de aceptar que en Cuba no hay democracia. Esa aceptación tiene un valor personal y conceptual tan enorme que realmente es una joya cuando buscamos en este Parlamento posiciones de esa naturaleza. Lamento, como dije al principio, la dureza que tiene que ser quien se esperanzó en un matrimonio, como era el matrimonio con el régimen cubano, que permitiría florecer a un pueblo que siempre fue pobre y estuvo oprimido. Lamento cuál puede haber sido el desamor que en los últimos años se le puede producir a personas que ven que nunca floreció un régimen vital para la naturaleza humana como pasó en Cuba. Esa frustración debe de ser muy difícil de aceptar y muy dolorosa de internalizar. Gracias, presidente.